El problemita 1 me dice, la cabeza de Margarito mide 80 centímetros. Cada pierna mide tanto como la cabeza más la tercera parte del tronco. Y el tronco tanto como la cabeza y una pierna. Y nos preguntan cuál es la estatura de Margarito. ¿Bien? Entonces nos hablan de un sujeto conocido como Margarito. Y nos dan las medidas de su cuerpo. Dice que la cabeza mide 80 centímetros. Ya ustedes saben, ¿no? Cabeza, tronco y extremidades inferiores. Entonces, la cabeza de Margarito mide 80 centímetros. Cada pierna mide tanto como la cabeza más la tercera parte del tronco. Capta el mensaje, ¿eh? Estas piernas miden 80 más la tercera parte de lo que le pongas al tronco. Si al tronco le pongo X, la tercera parte de X. Pero en algún momento se te dijo que podríamos evitar el uso de fracciones. Podemos evitar el uso de fracciones. ¿Cómo podemos evitar el uso de fracciones? De la siguiente manera. ¿Ah? En lugar de poner X tercios, le pongo X. Y el de acá es X. La tercera parte del número 3 es 1. La tercera parte del número 3 es el número 1. Y eso a mí me permite ya no usar fracciones. ¿Correcto? Ese es el detalle. Evitar a veces el uso excesivo de las fracciones. Pero si no te gusta, lo trabajas con fracciones, no pasa nada. ¿Estamos de acuerdo? ¡Yujú! Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Entonces, repito, ¿ah? Sí, profesor. La cabeza mide 80 centímetros. Las piernas miden lo que mide la cabeza, o sea, igual. Las piernas miden lo que mide la cabeza, o sea, igual, 80. Más la tercera parte de lo que le pusiste al tronco. Entonces yo le puse 3X, porque la tercera parte de 3 es 1. Un X. ¿Estamos de acuerdo? ¡Yujú! Sí, profesor. Sí. Y luego dice que el tronco, pero yo le puse al tronco 3X. Y luego vuelve a mencionar al tronco. Eso ya va a ser para plantear mi ecuación. El tronco mide tanto como la cabeza y una pierna. El tronco, que yo le he puesto 3X, debe ser igual tanto como la cabeza y una pierna. Significa tanto como la suma de estos dos. Lo que mide el tronco es igual a sumar lo que mide la cabeza más lo que mide una pierna.
¿Estamos de acuerdo? Este X pasa a restar. 80 más 80, 160. X vale 80. Pregunta, ¿cuál es la estatura de Margarito? ¿Cuál es la estatura de Margarito? Hablen. 80. 80. La estatura de Margarito es sumar la cabeza más el tronco más la pierna. 80 más 80. Pero X vale 80. 40. 240. 240. 40. 4 por 80, 320. 320. Más 160. 480. 180. El problema número 2 dice, André tiene que caminar 99 kilómetros. André tiene que caminar 99 kilómetros. André tiene que caminar 99 kilómetros. ¿Estamos de acuerdito? Profesor. Muy bien. André tiene que caminar 99 kilómetros. Camina 4/5 de lo que no camina. Mira. Esto es lo que camina. Y esto es lo que todavía no camina. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el problema dice que lo que camina, lo que vas a poner arribita, es 4/5 de lo que no camina. A lo que no camina le pongo X, porque no sé cuánto es. Y lo que camina es 4/5 de lo que pusiste acá. Cuatro quintos de X. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, Y te perfecto. preguntan cuántos Sí, profesor. kilómetros caminó. Entonces, mira, Chibolín, tu ecuación sería sumar lo que camina con lo que no camina. Pero estos dos señores no tienen denominadores. Cuando solo hay un numerito y los demás son la unidad, en los denominadores solo hay un número, como este caso es el 5, y en los demás denominadores solo está el 1. Prácticamente el mínimo común múltiplo es solamente el 5. Ahí no hay que romperse la cabeza. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora haces esto. 5 entre 5 es 1 por 4X. 5 entre 1 es 5 por X. 5 entre 1 es 5 por 99. La suma 9X. vas a dividir.
55. Correcto. Pero la pregunta es, ¿cuánto fue lo que camina? Entonces, 44. X viene a ser lo que no camina. Pero a ti te han pedido lo que camina. Lo que camina sería 99. menos 55. caminado. 5. 44, profesor. École. 3. Al preguntar un papá a su hijo cuánto había gastado de los 560 soles que le dio, este respondió: he gastado las 3/5 partes de lo que no gasté. ¡Ojo! Al ¿Podrá preguntarle un repetirlo? papá a su hijo cuánto había gastado de los 500 soles que le dio, o sea que el hijo recibió. El hijo había recibido una propina de 560 soles. Y luego el hijo se gastó. Y también dice que no se gastó. ¿Correcto? Entonces, aprendan a traducir correctamente. A ver. A ver si digo, Falla tiene el doble del dinero que Cristian. Pero ¿cuánto dinero tiene Cristian? Simbolízalo, ve. A ver. 2x. 2x, sería 2x. 2x. Tienes que definir quién tiene X y quién va a tener Cristian no sé tiene qué. X. Ayer tiene ¿Quién 2. tiene x y quién tiene el doble? Claro, pues tienes que Ayer definir tiene 2. quién va a tener una X. Cristian. No de Cristian. Pero usted tiene el doble, 2. Y Falla tiene 2x. Correcto. Mira, así como lo has traducido eso, que le pongan fracción no interesa. Los 5/4, inclusive con letras, ¿no? No cambia, simplemente cambia el número que pones acá, que ya no es doble. Pero así como lo lees, pues, a él hay que ponerle todo esto. Y al otro solo una X, O sea, sería 9x. ¿ya? Los 5/4. Ojo con la lectura que viene ahorita. Ayer. Él dice, he gastado. He gastado. Las 3/5 partes de lo que no gasté. Entonces, gaste, no gasté. ¿Quién es X? No gasté. No gasté. ¿Y cuánto gasté? 3/5 partes
¿Estamos o no? Sí, profesor. Entonces eso pones acá. Ahora. Bota la mosca. ¿Cuál sería tu ecuación? 3 quintas partes de x más x se lo igualas a 560. Tienes que sumar los dos. Tienes que sumar los dos. X más 3 quintos de X es igual a 560. Mínimo. 5. Mínimo como múltiplo va a dar 5. 5 entre 1, 5 por X. 5 entre 5 es 1 por 3. 5 entre 1 es 5 por 560. 8x igual a 560. Mira, yo a veces no multiplico porque los números se vuelven más grandes. Dejo indicado, así como le he puesto acá. 560 se tiene que multiplicar algún día por 5, digo. Pero hoy día no. Porque el 8 va a venir a dividir. Y al dividir puedo dividir cualquiera de ellos entre 8. Y como yo sí sé la tabla del 8, yo sé que 56 se puede dividir entre 8. Y luego simplemente digo 5 por 7, 35 y le agrego el cerito. Y ya no me compliqué sacando números grandotes. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. sí. Sí, Muy bien. x igual a 250. Pasamos al siguiente. Ah, la pregunta. ¿Cuánto gastó? Dice. Profesor, ¿de dónde salió el Gastó 5? 350. ¿De dónde salió el Profesor, 5? disculpe, ¿cuánto, ¿de dónde salió el 5? El número 5. El 5 El que multiplicó. mínimo como múltiplo. Ah, ya. 5 entre 1, 5 por X. 5 entre 5, 1 por 3X. 5 entre 1, 5 que va a multiplicar al 560. Pero no le he multiplicado, pues le he dicho que va a multiplicar. Ah, ya. Porque como yo uso la simplificación, bueno, es mi costumbre, yo uso la simplificación. Yo no me acostumbro a multiplicar números tan grandotes. Yo me acostumbraba a usar la simplificación. Y para que me ayude la simplificación, no efectúo la multiplicación, pero la dejo indicada, que se tienen que multiplicar. Ah, ya, porque... Eso hace que pueda hacer operaciones más ágilmente. Me ahorre un poquito de dolor de trabajo. Pero la pregunta es, ¿cuánto gastó? 350. Gastó 350 soles. No, Con el signo de soles. X es lo que no gastó. No gastó... X. X es lo que no gastó, eso es lo que hemos puesto. Claro. O sea, no es la pregunta. Claro, vale 350 y va a dar Hay que restar. 210. 210 soles, porque están hablando de dinero. Ya. Entonces, siempre hay que leer la pregunta porque nos vayamos a ilusionar, ¿no? Ya me salió X, ya me salió X. Sí, pero eso no te piden, y tú ya lo marcaste. Conclusión, ya te confundiste. A pesar de haberlo hecho bien, ¿ve? Te confundiste al momento de marcar la clave. Porque con lo que me han dicho, no me han dicho la hora.
¿no? Pero profesor, sabemos que un día tiene 24 horas. Ok, muy Y bien, mediodía tenemos 12 horas. muy bien. Entonces tienes que saber, correcto, que el día trae 24 horas, ya eso lo sabemos por naturaleza humana, creo ya desde pequeñitos. Muy bien. Entonces hay dos partes en ese día. Dime, ahorita vamos a redondear, son las 10 de la mañana. ¿Por qué crees que son las 10 de la mañana? Porque tenemos un reloj ¿Por, y lo señala. ¿Por qué son las 10 de la mañana y no son las 11 o no son las 9? ¿Por qué tiene que ser necesariamente las 10? Por los minutos y los segundos. ¿Está establecido? Porque desde que Profesor. empezó el día hasta ahorita han pasado 10 horas. Pues. Ah, Son claro. solo 10 horas. O sea, empieza desde las 12. Las horas que han pasado se le llama horas transcurridas. Las horas transcurridas no va a entrar en ese espacio. Le voy a poner HT. Y aquí HFT. Entonces, voy a decir que HT son las horas transcurridas. HT son las horas transcurridas. HFT son las horas que faltan transcurrir. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí. Ya. Samuel le pregunta a Panchito y Panchito le responde. El doble de las horas transcurridas. Oye, pero ¿cuántas son las horas transcurridas? No sé. X. Pero son el doble de las que faltan transcurrir. Entonces, el cuádruplo, ¿no? Es el cuádruplo de las que faltan. Perdón. El doble de las horas transcurridas es igual al cuádruplo de las que faltan transcurrir. Entonces yo voy a plantearlo así, veo. Esta es una forma clásica de plantear estos problemas. Como ya sabes que el total es 24 y en este lado estás poniendo X, acá le ponemos 24 menos X. Es una forma clásica de plantear esos problemas. ¿De acuerdo? Entonces, las horas transcurridas son X, las que faltan es cuánto falta para llegar a 24, pues 24 menos X. Y lo que dice el problema, lo que dijo Panchito a Samuelito, esa es mi ecuación que voy a formular. ¿Qué dijo Panchito? El doble de las horas transcurridas. Ah, el doble de ellas. Son iguales al cuádruplo de las que faltan transcurrir. ¿Ah? El doble hay que multiplicar por 2. ¿A quién? A las horas transcurridas. Equivalen al cuádruplo de las que faltan transcurrir.
cuádruplo, hay que multiplicar por 4. ¿A quién? A las que faltan transporte. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, ¿4 por 24? 96. Menos pasa a sumar. 4x. Negativo 4x. El 6 viene a dividir. 16, profesor. Entonces han transcurrido, porque X son las horas transcurridas. Y recuerda que las horas transcurridas nos dan la hora. La hora lo determinan las horas transcurridas. 24 menos 16. Entonces son las 16 horas. Pero ahora sí, nosotros acostumbramos a dar las horas con AM y PM. Sí. Y PM. 16 horas ya son horas de la tarde. En tu mente, a 16 réstale 12. 4. 4. 4. Pero ese 4 ya tienes que ponerle PM. Allá, PM. Es de la... Porque si solamente le pones 4, se toma como las 4 horas del día, serían las 4 de la mañana. Y no es las 4 de la mañana. Listo, ¿qué dice el 5? Tengo 20 objetos, de los cuales unos pesan 2 y otros pesan 3. ¿Cuántos objetos de 2 tengo? Si el peso total es de 45 kilogramos. Muy bien. Se puede plantear parecido al problema 4 cuando te dan 2 elementos y un total. Tengo en total 20 objetos. Pero hay de 2 clases. Entonces de la primera clase no sabes cuántos son. Y de la segunda, lo que le falta a él para completar los 20 objetos. Lo resta menos X. Esa es una forma para evitar 2 incógnitas, porque en realidad desconoces 2 objetos. Lo de primera clase no sabes cuántos son, y lo de la segunda clase tampoco sabes cuántos son. O sea, en realidad tienes 2 incógnitas. Pero se sale de ese apuro de esa manera. Estos de acá pesan 2 kilogramos cada uno. Y los otros pesan 3 kilogramos cada uno. Ellos pesan 2 y ellos pesan 3 cada uno. Ahora sí te pregunto, ¿cómo encuentras el peso total? ¿Cómo encuentras el peso total? Sumando, profesor. Te pongo ejemplo. Vamos a poner, por ejemplo, que cada plumón pesa 1 kilo. Estamos pensando en forma irracional, pero no importa. 1 kilo. Y tengo 4 plumones en mi mano. ¿Cuántos kilos está aguantando mi mano? 8 kilos. ¿Qué has hecho? Ha sumado. 1 más 1 más 1 más 1. Pero hay una operación matemática que lo hace más rápido. En lugar de estar sumando 1 más 1 más 1 más 1. Multiplicación. La Multiplicación. Multiplicación. Multiplicas X por 2. Sí. Y ahí tienes el peso total de los de primera clase. Sí. Multiplicas el peso unitario por el total de objetos. Y tienes lo que pesan en total los de la segunda clase.
Lo que pesa el total de primera más lo que pesa el total de segunda clase debe darme el peso total. Miren, son las 10 y listo, ya 20 minutos. Ya, sigue rápido. Sí, todavía. Profesor, el de segunda clase es 40. Profesor, primero se multiplican los paréntesis. 60 menos 3x. 60 menos 13. Ajá. 40. Tengo una duda. A 45. Apaga tu micro, si hay bulla alrededor, apaga tu micro. El 15 viene a restar al... el 45 pasa a restar al 60. Este menos 3x se va como más 3x. Y este más 2x se va al otro lado como menos 2x. 60 menos 45 es 15. Va a dar 3. La X. Ahí está. Veamos la pregunta. La pregunta dice... ¿Cuántos objetos de 2 kilogramos tengo? Yo le puse X. Entonces ya tengo mi respuesta. Para este caso, X arrojó la respuesta al problema. 6. Los animales de Basilio son todos elefantitos menos 5. Son todos leoncitos menos 7. Y son todos monitos menos 4. ¿Qué te quiso dar a entender ahí? Hay animales de diferentes, o sea, de variedad. Observa. No te compliques la vida. Vamos a poner que el total animal es X. Habla de 3 tipos: elefantitos, leoncitos y monitos. ¿Está bien o no? Sí. Cuando dice, son todos elefantitos menos 5. Los elefantitos son todos menos 5. Así como suena. Sí. Son todos leoncitos menos 7. Y son todos monitos menos 4. ¿Qué pasa si yo lo sumo? 3x. ¿Qué debo obtener si yo sumo todos los animalitos? Debe darme el total de animales, pues. El total. Cuando esta X pase acá se va a anular con la otra X porque va a pasar a restar. X más X. Los 3 números son negativos, pasan al otro lado positivo. Entonces pasan a sumarse. ¿Cuánto vale X? Pregunta, ¿cuántos son elefantitos? 3. X menos 5. 3. 3. Y 3. Los elefantitos. Listo. Veamos el problema 7. Habla de 3 números consecutivos. Ya eso lo hemos conversado. ¿Cuánto le pongo al primer número si son consecutivos? X. X. ¿Al que sigue? X Más 1. X más 1. Más 1. X más 2. X más 2. Listo. Me dice el producto de 3 números consecutivos. Ah, voy a multiplicarlos. Es igual a 15 veces el segundo. 15 veces el segundo.
Cuando tengas una multiplicación, observa que aquí está x más 1 y acá también. Cuando él pase a dividir, se va a simplificar con el x más 1. Y te lo dije en clase, aprende a interpretar. No solamente a mirar letras. El x y el x más 2 no son cualquier número. Uno de ellos es mayor que el otro. ¿Por cuánto? ¿Dos? Por 2 unidades. Entonces, eso me da una idea. Buscar dos números que multiplicados me den 15. Pero uno de ellos sea mayor que el otro en 2 unidades. 3 por 5 y mayor es 5. Correcto. Y entonces, igual o menor con menor o mayor con mayor. Y me evité problemas. Ah, ya. O sea, la pareja que busco acá no es cualquiera, porque también puede ser 15 por 1. Pero 15 por 1 no tiene esta forma. Estos son dos números que se diferencian en 2 unidades. El 3 y el 5 cumplen. El menor con el menor o el mayor con el mayor al final te va a dar la respuesta igual. Encuentre la suma de los 3 números. La suma. A ver, ¿cuánto suma? X vale 3. 3. El que sigue sería 4. Y el que sigue sería 5. ¿Cuánto sale su suma? 12. 12. 12. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Sí. Sí. Ya, escucha. Se tiene 2 recipientes. Uno tiene 8 litros de leche. Y el otro tiene 15 litros de leche. Se le añade la misma cantidad de leche a cada uno. ¿Qué significa? Que a él le vas a agregar X y a él también. ¿Correcto? Pregunta, ¿cuánto debe ser ese X? Dice, ¿cuánto debe ser esa cantidad? Para que el contenido del primer recipiente, sea igual. 2/3 de lo que hay en el segundo. Así como lo lees, lo planteas. Lo que hay en el primero es igual a 2/3 de lo que hay en el segundo. ¿Estamos? Sí. Recuerda que este 3 en realidad es denominador de todo, ¿ah? Pues acá todo tiene denominador 3. Y en el primer miembro el denominador es 1. Entonces el mínimo es 3. 3 entre 1, 3 por 8. 3 entre 1, 3 por X. 3 entre 3 es 1 por 2, queda lo mismo. Pero tú ya sabes que este 2 en realidad multiplica a los 2. Dos por 15 y 2 por X. Este 2X que está sumando se va a ir a restar al 3X.
Este 24 que está sumando va a pasar a restar al 30. 6. 6. X igual a 6. Entonces, como te preguntaron cuánto fue la cantidad que le eché a los dos, esta es la respuesta. 6. La suma de 4 números consecutivos. ¿Cómo se representan 4 números consecutivos? X, X más 1, X más 2, X más 3. Entonces me dice sumarlo. Mira lo que puedo hacer acá facilito. Para ahorrar espacio. X más X más X más X. 4X. 4X. 3 más 2, 6. 5 más 6. 1. 6. 4X más 6. La suma de esos 4 números es 78. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Va a pasar el 6 al otro lado. 72. Luego el 4 pasa a dividir. Te piden hallar a dichos números. ¿Cuáles son los números? Va a dar 18. Los números son 18, 19, 20 y 21. 20, 23. El último por hoy día. Hallar la suma de cifras de un número. Cuya mitad más el doble más la tercera parte más el triple dan 70. Está combinando la palabra doble con mitad, triple con tercera parte para que aprendas, y eso lo hemos hablado. Cada vez que diga parte es fracción. Dobles por 2, triples por 3. ¿Estamos? Sí. Sacar mínimo como un múltiplo. Ahora sí tengan cuidado que ya no hay un solo número, hay dos números. 6. Ya el 1 ya no se pone, ya sabes que el 1 no Va a dar 6 multiplicados por 3. 6 entre 2, 3 por X. 6 entre 1, 6 por 2. 6 entre 3, 2 por X. Cuidado que acá también, ¿ah? 6 entre 1, 6 por 7. 18 más 2 es 20, 32, 35. Pasa a dividir. 12. Pero te han pedido la suma de cifras. Profesor, están que escriben por el... Para que les dé. La suma de cifras. Dice que acepten a Felipe Estrada. Si acepto, tengo que aceptar a todos los que están en la sala, que es todo el aula de tercero o de segundo año. Hay como 20 personas en la sala, voy a ponerme a estar buscando uno por uno, ya no puedo ir ahorita.